Bienvenidos al panel sobre automedicación en jóvenes. Agradezco su presencia e interés en este tema crucial para todos nosotros. La automedicación es común, pero riesgosa en jóvenes. Exploramos estos riesgos y definimos medidas preventivas. Nuestro objetivo es delimitar los riesgos clínicos y de salud pública asociados a la automedicación juvenil y establecer rutas de innovación de control sanitario. A continuación, dictaré las reglas del panel. 1. Tiempo. Máximo 4 minutos por panelista para cada momento. 2. Respeto. Escucha activa y respeto a todas las opiniones. 3. Evidencia. Intervenciones basadas en evidencias científicas y experiencia profesional. 4. Participación. Fomentar la participación equitativa. 5. Preguntas. Preguntas concisas y revelantes del público. 6. Moderación. Dirigir la discusión y hará cumplir las reglas. Damos paso a la primera panelista del bloque 1, la doctora Julieta, médico de familia. Solo tiene 4 minutos. Buenas tardes, soy la médico de familia del panel y hoy hablaré sobre cómo muchos jóvenes recurren a los medicamentos sin prescripción. Como médico de familia, trabajo habitualmente en la primera línea de contacto con la comunidad. Y cada vez con frecuencia veo cómo la automedicación se ha normalizado entre los jóvenes, no solo como un acto puntual, sino como un hábito arraigado. Muchos jóvenes recurren a medicamentos sin prescripción por varias razones. Acceso fácil a fármacos de venta libre o incluso recetados que quedan en casa. Influencia de redes sociales donde se recomiendan remedios milagrosos. La presión por rendir académicamente o laboralmente. O incluso la desconfianza del sistema de salud que perciben como lenta o burocrática. Pero detrás de esa solución rápida hay riesgos muy reales. Desinteracciones medicamentosas peligrosas hasta enmascaramiento de enfermedades subyacentes como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios que se intentan calmar con analgésicos, ansiolíticos o estimulantes sin diagnóstico previo. Desde la medicina de familia creemos en la prevención, la educación en salud y la relación de confianza con el paciente. Por eso es urgente, uno, fortalecer la educación en salud en escuelas y universidades, no solo sobre qué es un medicamento, sino sobre el valor del diagnóstico y los riesgos de uso irresponsable. Habilidades comunicativas. Facultad de Ciencias de la Salud. 2. Mejorar el acceso de la atención primaria con enfoque juvenil, espacios seguros, confidenciales, con juicios donde los jóvenes se sientan escuchados. 3. Regular mejor la publicidad y venta de medicamentos, especialmente en plataformas digitales, donde cualquier influencer puede convertirse en un consejero de salud sin información. En conclusión, la automedicación en jóvenes es un problema frecuente que surge por factores como la facilidad de acceso a medicamentos sin receta, la falta de búsqueda de soluciones rápidas. Sin embargo, puede traer riesgos graves como efectos secundarios, resistencia a medicamentos o enmascaramiento de enfermedades. Por ello, es fundamental promover la educación en salud y orientación médica profesional. Gracias. Damos paso a la segunda panelista, la farmacéutica Jacqueline. Solo tiene 4 minutos. Buenas tardes con todos, soy la farmacéutica Jacqueline Quispe y hoy hablaré sobre un tema que nos preocupa cada vez más, la automedicación en los jóvenes. Esta práctica se ha vuelto muy común por la facilidad de conseguir medicamentos y la confianza excesiva en la información que circula en Internet. Muchos jóvenes creen que un malestar leve no requiere atención médica y que puede resolverlo por sí solo. Sin embargo, este hábito puede traer consecuencias graves como dependencia, resistencia a los medicamentos o complicaciones en la salud.
Por ello, los profesionales en farmacia insistimos en reforzar la educación sanitaria para que los jóvenes comprendan los riesgos reales de los médicos sin la orientación de un profesional. Desde nuestra experiencia, el farmacéutico no debe limitarse solo a vender productos, sino también debe guiar y orientar a los pacientes, explicar el uso correcto de los fármacos, advertir sobre los riesgos y fomentar hábitos de autocuidado responsable. En las farmacias vemos con frecuencia errores de automedicación, dosis incorrectas, mezclas peligrosas o tratamientos innecesarios. Esto demuestra que, aunque los jóvenes tengan acceso a información, no siempre saben interpretar adecuadamente. Por eso, es fundamental fortalecer el vínculo entre farmacéutico y joven, acompañándolo y motivándolos a tomar decisiones responsables sobre su salud. El farmacéutico debe ser visto como un agente de salud, no solo como un dispensador. En conclusión, la automedicación juvenil no es solo un problema médico, sino también educativo y social. Debemos promover la educación sanitaria desde edades tempranas y fomentar el diálogo entre jóvenes y profesionales de salud. Si logramos que comprendan que consultar al farmacéutico también es una forma de cuidarse, estaremos formando una generación más informada, responsable y consciente. Gracias. Damos pase a la tercera panelista, la psicóloga Marita. Solo tiene 4 minutos. Buenas tardes, soy la psicóloga Marita y hoy voy a hablarles sobre los factores emocionales, sociales y conductuales que influyen en la automedicación de los jóvenes, así como las posibles consecuencias psicológicas que esta práctica puede generar. Muchos jóvenes recurren a la automedicación por ansiedad, estrés, depresión o presión académica. Algunos lo hacen para aliviar malestares emocionales y sin buscar ayuda profesional. También influye la influencia de las redes sociales, donde se difunden consejos o remedios sin base científica. El miedo al diagnóstico médico, la falta de comunicación familiar o la vergüenza también fomentan esta conducta. Esto puede generar dependencia emocional o física a cierto medicamento, aumenta la tolerancia a los fármacos, lo que lleva a necesitar dosis más altas para sentir alivio. También se pierde la confianza en la atención profesional, lo que agrava problemas de salud mental o física. En algunos casos, la automedicación puede ocultar síntomas de trastornos mentales más graves. Yo busco brindar orientación emocional, promover la educación sobre el autocuidado responsable, trabajar en talleres de manejo del estrés, ansiedad y autoestima, fomentar la comunicación familiar y escolar, creando espacios seguros para hablar de salud y promover campañas de prevención junto a médicos y educadores. Como psicóloga, considero que la automedicación no solo es un problema médico, sino también psicológico, donde debemos enseñarles a los jóvenes a reconocer sus emociones, buscar ayuda profesional y darles a entender que su salud mental y física va más allá de tomar una simple pastilla. Gracias. Damos pase a la última panelista, la doctora Marita, médico de toxicología. Solo tiene 4 minutos. La resistencia ante los antimicrobianos plantea una amenaza fundamental para la salud humana, el desarrollo y la seguridad. Se nos está acabando el tiempo. Doctora Morning Charles es directora general de la OMS. Buenas tardes, soy la doctora Marita Escobedo, especialista en toxicología clínica. Hablar de automedicación en jóvenes no es hablar de decisiones privadas inocuas, es hablar de riesgo colectivo y de toxicidad prevenida.
Desde la toxicología clínica, propongo mirar 3 frentes y un plano operativo. 1. Antibióticos por si acaso. Cuando un joven usa antibióticos para cuadros virales, resfríos, faringitis, difterio, alimenta la resistencia antimicrobiana AMR. Infecciones que antes respondían dejan de hacerlo, con más complicaciones, estancias y muertes evitables. La OMS advierte que la AMR convierte infecciones comunes en difíciles o imposibles de tratar, elevando el riesgo de enfermedad y muerte. 2. Benzodiazepinas, sedantes más alcohol. La mezcla para dormir antes del examen deprime la respiración y explica las sobredosis mixtas. Incluso dosis terapéuticas de benzos reducen el umbral de toxicidad del alcohol. En clínica práctica, el mensaje es simple: no hay uso seguro de benzodiazepina con alcohol. 3. Inofensivos signos demostrador. El uso repetitivo y sin control incrementa sangrado, úlceras, necrosofinas e interacciones. El daño es prevenible con límites de automanejo y consejo adecuado. La automedicación juvenil no solo son un par de pastillas, es un sistema de riesgo compartido. Si alineamos información en tiempo real, barreras inteligentes en la prescripción en farmacias clínicas activas, reducimos el AMR y evitamos mezclas de toxicidad por áreas. Ese es el estándar de seguridad que merece nuestra comunidad. Gracias. Tenemos la primera pregunta para la panelista 1, la doctora Julieta. ¿Qué riesgos tiene la automedicación en jóvenes? ¿Qué riesgos tiene la automedicación en jóvenes? Puede causar alergias, intoxicaciones, empeorar la enfermedad sin darse cuenta, generar la resistencia a antibióticos, haciendo que los medicamentos dejen de funcionar. Tenemos la siguiente pregunta para la segunda panelista, la farmacéutica Jacqueline. ¿De qué manera podría las farmacias fortalecer la educación sanitaria para prevenir la automedicación en los jóvenes? Las farmacias tienen un papel clave en la educación sanitaria. Pueden hacerlo promoviendo campañas informativas o breves espacios de orientación donde se explique cómo usar los medicamentos de forma correcta. Además, al tener un contacto directo con los jóvenes, los farmacéuticos pueden brindar consejos claros, corregir creencias erróneas y motivar a la consulta con un profesional de la salud. Así, la farmacia deja de ser solo un lugar de compra y se convierte en un centro educativo y preventivo en salud. Gracias. Continuando, tenemos la siguiente pregunta para la panelista número 3, la psicóloga Marita. ¿Cómo puede la psicología ayudar a reducir la automedicación en los jóvenes? A través de la educación emocional y el acompañamiento psicológico, si un joven aprende a manejar su ansiedad o estrés, ya no busca aliviarse con medicamentos, sino con estrategias saludables como hablar con alguien, hacer ejercicio o acudir a terapias. Tenemos la última pregunta para la doctora Marita. ¿En qué momento la automedicación juvenil deja de ser un asunto personal y exige intervenir de inmediato? Cuando aparece un riesgo para la salud, que son los antibióticos por si acaso, son cuando los jóvenes se automedican antes de que la enfermedad llegue a su punto límite. Otro problema son las pastillas para dormir o cuando hay ansiedad o cuando están pasados de alcohol, que eso puede causar problemas a la respiración y mayormente toman antiinflamatorios, que son el ibuprofeno y el diclofenaco, que causan daños renales y daños al estómago.
Las señales de alarma que deben de tener son cuando tienen fiebre más de 3 días, cuando tienen falta de aire, el dolor empeora, hay solencia profunda o confusión. Lo que se debe de hacer ante estas consecuencias es suspender lo que está tomando y consultar con su médico, que es recomendable que vaya al especialista en toxicología, y si hay sueño profundo o respiración, ir inmediatamente de emergencia.